Bienvenidos nuevamente a nuestra serie sobre el presidente de Venezuela. Hoy intentaremos responder de manera integral a la pregunta, ¿quién es el presidente de Venezuela? Los problemas en Venezuela son complejos y nefastos y, en consecuencia, el papel del presidente es crítico. En la entrega de hoy exploraremos el contexto político histórico y actual de Venezuela, y también el estatus actual de la presidencia. El actual presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Asumió el cargo el 19 de abril de 2013, tras la muerte del entonces presidente Hugo Chávez. Maduro, como tal, continúa el programa político chavismo iniciado por su predecesor, que mezcla elementos de socialismo y populismo dentro de un sistema democrático. Antes de tomar las riendas del país, Maduro ocupó una serie de importantes cargos públicos. Se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de 2006 a 2013 y vicepresidente de 2012 a 2013. Además, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional en 2005, reforzando su lealtad a Chávez y su alto prestigio dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, la presidencia de Maduro no ha estado exenta de desafíos importantes. La economía global ha planteado una amenaza para la economía predominantemente dependiente del petróleo de Venezuela, mientras que la corrupción interna, la inflación y la escasez de alimentos y medicinas han impactado gravemente el bienestar del pueblo venezolano. Además, el gobierno de Maduro ha sido criticado por una parte considerable de la comunidad internacional, particularmente de Estados Unidos y la Unión Europea, que han impuesto sanciones al régimen, acusándolo de anular la oposición política, infringir los derechos humanos y ofender a las normas democráticas. Esto solo ha complicado las cosas y, además, ha garantizado que la presidencia de Maduro esté bajo constante escrutinio global. Para comprender las tumultuosas condiciones dentro de Venezuela que Maduro ha heredado y ha tratado de navegar, demos un paso atrás hacia el pasado del país. Venezuela, ubicada en el extremo norte de América del Sur, a menudo es considerada una nación rica en petróleo. De hecho, su principal exportación, el petróleo, proporcionó al país una gran riqueza y una posición influyente en los asuntos globales durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, al mismo tiempo que esta riqueza petrolera hubo una historia marcada por una extrema desigualdad de ingresos e inestabilidad política. Un episodio clave en su historia moderna es la elección en 1998 de Hugo Chávez, un exoficial militar, que aprovechó una ola de frustración popular con la orden existente para ocupar la oficina del presidente. Su elección representó un cambio sísmico en la política del país. Un aspecto fundamental del liderazgo de Chávez fue su revolución bolivariana, cuyo objetivo era abordar la desigualdad de ingresos, crear una sociedad más inclusiva y diversificar la economía de la nación. Si bien sus políticas obtuvieron partidarios tanto nacionales como internacionales, también engendraron disidencia, particularmente de sectores que temían un mayor control estatal e intervención económica. En el contexto de tal discordia, y dada la dependencia económica de Venezuela del petróleo, la inestabilidad política y las dificultades económicas se convirtieron en características destacadas de la presidencia de Chávez. Sus respuestas a estos desafíos, a menudo caracterizadas por un importante gasto social, la nacionalización de industrias clave y medidas de austeridad, sentaron las bases para la presidencia de Maduro. Tras la muerte de Chávez en 2013, Maduro, su sucesor cuidadosamente elegido, asumió la presidencia. Desde entonces, Venezuela ha estado sumida en una profunda crisis económica y política, marcada por hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas y un éxodo masivo de sus ciudadanos, así como por la represión política, los abusos de los derechos humanos y el aislamiento internacional. Estas duras realidades han dado lugar a protestas, tanto dentro como fuera del país, contra el gobierno de Maduro y han provocado oposición política. La más destacada de esas oposiciones es la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó, quien invocó la Constitución venezolana para asumir el cargo de presidente interino en enero de 2019, medida que ha sido respaldada por más de 50 países. Sin embargo, Maduro mantiene firmemente el control del aparato administrativo y militar. En particular, también sigue disfrutando del apoyo explícito de países como Rusia, China, Turquía e Irán, y continúa contratándolos para obtener respaldo económico y estratégico. En medio de tales desafíos, lo que emerge predominantemente es que Maduro preside una nación en conflicto, cargada por sanciones globales, conflictos internos y una división aparentemente intratable entre sus partidarios y la oposición. Y para el pueblo venezolano, la pregunta, ¿quién es el presidente de Venezuela?, sigue siendo parte integral de su pasado, presente y, más críticamente, de su futuro. De hecho, es importante subrayar que muchos hilos complejos subyacen a la situación en Venezuela y su presidencia.
Estos, sin embargo, están más allá del alcance de esta visión general. Nuestra intención aquí no ha sido brindar una explicación exhaustiva, sino más bien ofrecer una perspectiva amplia sobre la historia, la política y la gobernanza de Venezuela en los últimos años, y dar contexto a la cuestión de la presidencia venezolana hoy. Contrariamente a la opinión popular, comprender una esfera de influencia presidencial no se trata de culpar o definir la culpa. Más bien, se trata de examinar las complejidades y desafíos que enfrenta un líder, en este caso Maduro. Se trata de reconocer que la gobernanza, particularmente en climas de crisis o adversidad, nunca es sencilla. Dentro de Venezuela, existe una diversidad de opiniones sobre la efectividad de la presidencia de Maduro, la conveniencia de continuar su gobierno, y los caminos potenciales para el futuro de la nación. Estas diversas perspectivas solo sirven para hacer la situación más compleja y difícil de predecir. Por lo tanto, a pesar del tumulto que rodea su presidencia, Maduro tiene la intención de mantener el control. Continúa buscando soluciones y aliados que salvaguarden los intereses de su administración y mantengan su reinado, mientras sus rivales políticos, las redes de oposición, participan en sus propias estrategias de resistencia y supervivencia. Es probable que los vientos políticos en contra que han estado azotando a Venezuela, tanto a nivel nacional como internacional, continúen en el futuro previsible, dando forma a los contornos de la gobernanza y el destino político de la nación. La historia contiene muchas lecciones y el reciente viaje político de Venezuela ilumina un hecho importante: el liderazgo de cualquier nación, especialmente una que enfrenta crisis multifacéticas, de hecho no puede verse de forma aislada. Está entrelazado con las pruebas y tribulaciones de las personas a las que sirve, las vicisitudes de los mercados globales y los dictados de la política internacional. Una comprensión matizada de la historia política reciente de Venezuela resalta que el liderazgo existe no solo dentro de los límites de las instituciones gubernamentales o en los atributos personales del líder, sino también en las respuestas de la ciudadanía, los intereses de los actores externos y, lo más significativo, en la compleja interacción entre ellos. Examinar la presidencia de Maduro desde esta perspectiva ayuda a subrayar su complejidad en medio de las dimensiones multifacéticas del panorama político del país. La pregunta de ¿quién es el presidente de Venezuela? Se vuelve así uno sin una respuesta definible e inmutable, sino que está marcado por un proceso continuo y dinámico, sujeto a influencias tanto históricas como actuales. Como tal, ¿quién surgirá como presidente de Venezuela a largo plazo? Es una de las cuestiones más apremiantes en la política venezolana contemporánea. Es una cuestión de relevancia tanto nacional como internacional, ya que tiene la clave de cuál será la trayectoria futura de Venezuela. La población venezolana sigue polarizada en cuanto a quién tiene la solución a sus persistentes problemas, mientras que la comunidad internacional sigue dividida sobre su enfoque de la administración de Maduro. En estos tiempos de agitación, es sin duda la pregunta, ¿quién es el presidente de Venezuela? Seguirá preocupando al mundo y al propio país, y seguirá siendo un factor central y definitorio en el camino político de Venezuela. Para concluir, la nación enfrenta profundos desafíos que han suscitado acalorados debates, llevado a casos de intolerancia y polarización y redefinido el panorama político de Venezuela. En medio de estos desafíos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, domina, navegando el barco del Estado a través de aguas turbulentas, atado a esperanzas de un futuro mejor para el pueblo venezolano. Como se mencionó, las complejidades del panorama político de Venezuela se extienden más allá de la presidencia, su historia y las realidades globales. Las cuestiones económicas, las preocupaciones por la justicia social y las relaciones internacionales estratégicas complican aún más la dinámica interna y externa que define el presente y el futuro del país. Además, la cuestión del liderazgo de Venezuela trasciende las fronteras nacionales, ya que afecta directamente a diversos actores en los ámbitos internacional, económico, social y político. De ahí la pregunta de ¿quién es el presidente de Venezuela? Debe entenderse y deliberarse sobre ello, no solo como una cuestión de interés nacional, sino que equivale a una importante prioridad internacional. No hay una respuesta sencilla a la pregunta sobre el liderazgo de Maduro. Mientras algunos lo ven como el faro de esperanza para sacar a Venezuela de su crisis, otros lo consideran el arquitecto de la situación de la nación. Sin duda, la situación política actual en Venezuela se encuentra en un estado de desarrollo y cambio continuo. El futuro presidente de Venezuela, ya sea Maduro o alguien más, enfrenta desafíos hercúleos y expectativas monumentales. El camino hacia una Venezuela que esté en paz consigo misma y con el mundo es largo y tortuoso. Solo el tiempo dirá quién será el capitán de este viaje. Maduro mantiene el manto en estos tiempos tumultuosos, resistiendo las tormentas económicas, políticas y humanitarias que azotan a su nación.
Sus decisiones y acciones administrativas repercuten no solo en Venezuela sino también en el escenario mundial. El destino de la presidencia venezolana moldeará profundamente el futuro de la nación y más allá. No importa los muchos desafíos o cuán diversas sean las opiniones, una cosa es segura: la presidencia de Venezuela es un elemento crucial para comprender el pasado de la nación, sus dificultades presentes y para buscar un camino hacia un futuro más esperanzador. Como tal, solo profundizando en el tejido histórico, socioeconómico e internacional del país y buscando ideas matizadas y con múltiples perspectivas podremos comenzar a apreciar la importancia crítica y el significado de la presidencia venezolana.